Estás ingresando a la experiencia Latino Radio TV a través de este stream. Y no olvides que también puedes escucharnos a través de nuestra aplicación para iOS y Android. Somos Latino Radio TV. Hola, soy Orlando Torres y te saludo desde la ciudad de Miami para invitarte a ver mi programa Tiempo de Vivir, un espacio donde tendrás la oportunidad de compartir e interactuar con nosotros diferentes temas sociales, psicosociales, de salud y bienestar. Te invito a conectarte con nosotros cada jueves a las 7 p.m. hora Miami a través de Facebook Live y YouTube de Latino Radio TV. Tiempo de Vivir tiene un compromiso con la sociedad para mejorar su calidad de vida hacia un camino de prosperidad y así devolverle al ser humano la esperanza y la motivación para ser feliz. Ingresa a latinoradiotv.com para saber más sobre mi programa. Sigue con nosotros, somos Latino Radio TV. Muchos padres se sienten preocupados cuando sus hijos entran en la etapa de la adolescencia, debido a los diferentes cambios que existen a nivel físico, conductuales y también cognitivos. Hoy hablaremos sobre causas, etapas, cambios y dificultades de la adolescencia. Tengo mi invitada del día de hoy. Soy Orlando Torres. Bienvenidos a Tiempo de Vivir. Gracias por acompañarme. AMO es un programa que facilita asistencia, motivación y orientación. Nuestra ayuda consiste en la integración de los factores biológicos, psicológicos y sociales. Creamos una relación de seguridad para devolverle al ser humano la esperanza y la motivación por la vida y ser feliz. Proporcionamos ayuda integral de forma individual y familiar, acompañándolos en el proceso para mejorar su calidad de vida hacia un camino de bienestar y plenitud. Conservamos los principios básicos y valores más esenciales del ser humano. Damos consejería y orientación en relaciones de pareja, para la familia, individual y grupal, y también para los adolescentes. Te ayudamos a disolver tus miedos limitantes que no te dejan avanzar para alcanzar tus sueños y anhelos. Descubre tu propio potencial y encuéntrale el verdadero propósito de tu existencia. Reorientamos tu vida hacia un camino transformador que te haga sentirte realizado en la vida. Nuestra misión es aportar de manera positiva al desarrollo social y emocional del ser humano. Conéctate con nosotros. Nuestra invitada nos acompaña por segunda ocasión el día de hoy aquí en el programa Tiempo de Vivir. Ella vive en España e imparte ponencias para profesores de colegios, institutos de la Comunidad de Madrid sobre radio escolar, podcast y audiolibros. Tiene estudios en música e informática musical, posee un home studio y cree firmemente en el poder que tiene la música para la educación y para ayudar como herramienta de audioterapia. Ha trabajado con niños con autismo, niños tutelados, alumnos de audición y lenguaje, también con el alumnado en general como herramienta de ayuda al aprendizaje. Hoy me acompaña el día de hoy Úrsula Pedregosa. Gracias, Úrsula. Para mí es un placer tenerte nuevamente en mi programa Tiempo de Vivir. Gracias por acompañarnos el día de hoy. Muchísimas gracias a ti, Orlando. Un placer estar aquí y un placer estar aquí contigo compartiendo este momento y hablando de este tema que es muy importante. Así es, gracias, porque te había invitado hace como un mes y pico atrás que estuvimos en nuestra segunda ocasión, creo que es la tercera vez que estás conmigo, sí, ¿no? Sí. Es la tercera vez, ahora que recuerdo muy bien, sí. Vamos a hablar hoy sobre la adolescencia, las etapas, cambios y dificultades. Como lo dije al comenzar el programa, muchos padres se sienten preocupados cuando sus hijos, y ellos también, cuando sus hijos se entran en la etapa de la adolescencia, debido a los diferentes cambios que existen físicos, conductuales, cognitivos. ¿Qué es la adolescencia? Realmente, según Freud, es un periodo de desacoplamiento y también de desequilibrio. La adolescencia es un periodo más o menos que entra entre la pubertad y la edad adulta. ¿Qué nos puedes indicar tú, Úrsula, qué es la adolescencia? Pues la adolescencia es la parte de la vida en la que se encuentra es una parte de transición entre la infancia y el ser adulto. Entonces, como toda transición conlleva en sí una crisis evolutiva por muchos aspectos, porque el niño deja de ser niño, su cuerpo empieza a cambiar, entonces ya biológicamente tiene un cambio que es la pubertad, ¿no? Así entonces,
el niño se mira al espejo y realmente muchas veces no se identifica con el cuerpo que tiene ahora y cómo está cambiando. Entonces, es como que se siente persona en otro cuerpo, ¿no? Y eso le hace también experimentar, pues, un miedo, ¿no? Unos miedos a ese cambio, ¿no? Y aparte, bueno, pues todo lo que viene luego implicado a ese cambio biológico, porque ese cambio biológico lleva también a un cambio psicológico, de entender un poquito, ¿no? El que ya no somos tan niños, ya nos ponemos, tenemos un pensamiento más crítico en cuanto a lo que nos dicen los adultos. Siempre antes hemos estado muy marcados por todo lo que nos decía papá y mamá es verdad. El abuelo, la abuela, todo es verdad y se hace porque es así. Pero ahora ya, yo ya no sé si es tan verdad. Y entonces llega un momento incluso de rebeldía, ¿no? Porque como están con hormonas para arriba, con hormonas para abajo, esos cambios hormonales, tienen esos también, esas formas de actuar más violentas, igual que lloran, ríen, están un poco pues buscando ese equilibrio, porque están buscando otra vez equilibrarse. Y entonces, claro, en ese momento también tiene mucho que ver las amistades que tengan, el entorno, porque siempre ellos se van a dejar guiar más por el amigo que por su padre o por un profesor. En ese momento es como el amigo me va a entender más, porque antes yo pensaba que antes no lo discutía, porque eran cosas que no se discutían cuando uno es niño, pero cuando uno ya empieza a ser adolescente y ya empieza a discutir esas normas, ¿no? Dicen, mis padres no me entienden, ellos son mayores, no me entienden. El profesor no es capaz de entenderme porque también es mayor, los abuelos tampoco. ¿Quién me entiende? Me entiende mi amigo, me entiende mi otro amigo, o incluso me entiende la internet, mi youtuber preferido que suele tener mi edad, o pues eso. Entonces, es un momento muy complicado para ellos y es un momento muy complicado para los padres. Así es, como tú indicabas, Úrsula, ellos presentan, vamos a ir desde el principio que tú nos estabas conversando, ellos presentan sus cambios primero físicos, luego vienen también acompañados de obviamente al haber este cambio físico que cambia su cuerpo, hay un desbalance también a nivel psicológico, por lo que ellos están experimentando todo este tipo de cambios y también conductual, porque empieza a variar su conducta, ¿no? En lo físico podríamos haber cambio de voz en el hombre, en la mujer sus vellos púbicos, se desarrollan sus órganos. Yo diría que la maduración sexual entra aquí y también se desarrollan muchos otros aspectos. Y a nivel psicológico, obviamente, pues se empieza a construir la verdadera identidad, donde empieza la concepción coherente de su propio yo y también ellos quieren ser independientes, como creo que lo mencionaste en uno de estos de la conversación. Entra también como falta de confianza en ellos mismos, hay una pérdida de autoestima de pronto en muchos de los casos, se sienten un poco inseguros muchos de ellos, porque como empiezan a cambiar físicamente, entonces quieren estar de lo mejor posible, ¿no? Tanto el hombre como la niña, ¿no? O la muchacha como el chico, ¿no? Entonces, muchos de ellos también presentan dificultad para relacionarse en su entorno, con sus padres, con sus maestros, como lo acababas de indicar, con sus amigos, y en lo conductual, como diríamos, sienten temor, miedo, como tú dices, muchos de ellos, pero otros, en cambio, como están en esta etapa, le pierden miedo, son arriesgados y tienen, lo que ya, tú sabes que cuando uno ya tiene cierta edad, ya tiene un poco más de conocimiento y de concepto de qué es lo que te puede ocasionar tal cosa si tú lo haces. En cambio, cuando uno es adolescente, no le tiene miedo a nada, como quien dice, ¿no? Es la etapa donde prácticamente nos arriesgamos a hacer muchas cosas, ¿no? Pero asimismo hay duda, hay temor y hay curiosidad, inclusive por las sustancias prohibidas, cuando tú, como indicaste, se llegan a relacionar en su entorno y siempre hay ese amigo, nunca falta esa amistad que tiene mayor inherencia en el niño, en el adolescente, y puede en cierta forma ser un perjuicio para él y puede perjudicar su desarrollo tanto social como emocional, ¿no?
Yo te quiero hacer otra pregunta. ¿Dónde empieza verdaderamente la crianza de nuestros hijos? Porque muchos padres, Úrsula, eh, indican, no, yo estoy tranquila porque está en la mejor escuela y voy a hacer un gasto que vale la pena porque ahí es donde mi hijo se va a educar y se va a formar. ¿Qué nos podrías indicar eso? Porque muchos padres tienen para mí un concepto equivocado. ¿Dónde empieza la educación de nuestros hijos, de nuestros adolescentes? Efectivamente, Orlando, la educación debe empezar siempre desde el hogar, siempre desde la casa. Ahora, quizás porque tenemos menos tiempo, porque ambos padres están trabajando muchas horas, creemos que por llevar a nuestro hijo al mejor colegio del mundo le van a educar. Pero es que hay que diferenciar entre educación y formación. Una cosa es formarse en conceptos, pues matemáticas, lengua, ciencias sociales, naturales, educación para la ciudadanía, que también aquí dan ciertos valores sociales también. Y otra cosa es la educación, que son los valores familiares, el respeto, el cómo tú actúas, incluso las propias creencias familiares también, si las hay. Entonces, muchas veces, hoy en día pasa muchísimo, y es un grave error, que pensamos y damos menos tiempo a los niños y dejamos su educación en manos de otros, en manos del colegio. Pero además es que hay yo diría, es que además luego tampoco dejamos que se les eduque en el colegio, porque yo dejo a mi hijo, le llevo al colegio a que se forme y que se eduque. Pero luego, si en el colegio le dicen algo que yo no estoy de acuerdo con ello, voy a reclamar al profesor que le ha dicho eso. Pero al mismo tiempo yo tampoco le estoy educando desde casa. Entonces el niño está perdido. Es muy importante, y desde que son pequeñitos, porque luego llegan estas edades y ya es mucho más difícil hablar con ellos y tratar de educarles cuando ya tienen 14, 15 años y cuando entran además en este periodo tan convulsivo que es la adolescencia. Es complicado. Entonces, hoy en día dejamos muchísimo la educación a la escuela, le damos ese papel, y si no, a las redes. Llegan los niños, aquí tienes el móvil, aquí tienes el internet, y no nos damos cuenta de que están aprendiendo cosas y se están formando una idea errónea del mundo y de cómo tienen que ser las relaciones. Y entonces ahí, de eso parte. Yo creo que la educación tiene que partir siempre desde el hogar, desde el dedicar el tiempo que se pueda, aunque sea un poquitín de tiempo, a estar con los niños, a escucharles, a que te cuenten, a intentar dialogar con ellos, a enseñarles pues esos valores que tiene que tener una familia, independientemente de cómo esté la familia, ¿no? Pero no dejarlo, porque si no luego el niño pues tampoco no se siente localizado en ningún sitio y no tiene formado una idea, y luego a la hora de llegar a la adolescencia es más complicado. Tú no puedes intentar que tu hijo te obedezca en algo cuando llega a la adolescencia, cuando nunca a lo mejor le has puesto límites anteriormente. Porque el niño no lo va a entender. El niño ha pasado hasta los 15 años a lo mejor en un hogar más permisivo, en el que ha podido hacer todo lo que ha querido, y ahora tú le quieres prohibir ciertas cosas y eso no lo va a entender. Entonces va a mostrarse pues violento hacia en este caso un padre o una madre. Así es. Algunos padres tienen la idea equivocada. Yo he sido maestra de edad preescolar y puedo dar testimonio de que muchos padres le delegan la responsabilidad a las instituciones, a las escuelas, a los colegios o como se diga en diferentes países. Porque como ya lo dije, consideran que ellos son los responsables de que su niño se forme y los valores comienzan en casa, como tú lo indicaste y es real. Los 6 primeros años de vida de nuestros hijos es fundamental. De ahí radica prácticamente todo cómo el niño se va a ir desarrollando cuando llegue a ser adolescente y adulto, por supuesto, ¿no?
Entonces, ¿qué es lo que sucede? Lastimosamente, la forma de vida de muchos países y en la actualidad en la que estamos sumergidos, de querer, los padres tienen un concepto equivocado en la actualidad. Y entonces, ¿qué es lo que sucede? De que el pretender tener más cosas materiales para ello es la prioridad que la educación y la formación y el acompañamiento de sus hijos. Como lo indicaste también, Úrsula, el preguntarle a nuestros hijos cómo están, cómo se sienten, qué piensan, qué le está sucediendo, en qué lo podemos ayudar. Parece mentira, pero en niños, adolescentes y hasta cuando nuestros hijos son adultos, nosotros como padres somos los primeros referentes de ellos, porque aunque ya son adultos, siempre acuden a nosotros por alguna opinión, algún consejo que podemos darle como padres, ¿no? Entonces siempre la presencia y el acompañamiento del padre es fundamental. Esto quiero acotar y que quede un poco claro, porque ya yo hice hace 2 años aproximadamente un programa de prácticamente pareció lo que estamos conversando y donde indicamos que es fundamental que la familia, los padres, si no tienen los dos padres, obviamente puede tener una mamá, puede tener el papá, o a veces no tienen los dos padres, pero siempre quedan en manos de sus abuelos, sus tíos, pero la familia, la primaria, la que está en el entorno más cercano del adolescente es el que tiene que estar ahí pendiente, porque como ya lo indiqué hace unos minutos, ellos pueden caer en caminos que nosotros no deseamos, como la violencia, como el consumo de drogas y hasta el suicidio en muchos de los casos. Hablaste algo también importante y ya vamos a entrar más adelante sobre este tema de las redes sociales. ¿Cuáles serían, Úrsula, según tu apreciación, los diferentes estilos de educar? Yo tengo entendido que existe el autoritario, el democrático, el permisivo y el respetuoso. Según las investigaciones que yo he hecho, sería el más idóneo el democrático, donde ¿qué? Esto le alimenta al niño su buena autoestima, le fortalece su autoestima, le da un sentido de responsabilidad, porque los enseñamos a ser responsables de lo que hacen, de acuerdo a sus propias decisiones que ellos tienen que empezar a tomar, porque no podemos estar siempre en la vida nosotros decidiendo por nuestros hijos. Asimismo, con esto ayudamos a que ellos empiecen a socializarse, porque al tomar estas decisiones ellos tienen que ir entrando ya en un círculo de amistades y de ser selectivos a la hora de escoger sus amistades. Y obviamente que entiendan que si hay una equivocación, que todo el mundo se equivoca, hasta los adultos nos equivocamos, ellos sepan cuáles son las consecuencias. ¿Qué opinas tú de estos estilos sobre la educación? Efectivamente, Orlando. Sí que los dividen en 4 tipos, ¿no? Lo que tú decías, está el estilo autoritario, que era una disciplina severa. Yo creo que muchos anteriormente hemos crecido en este estilo, era la manera en la que educaban a nuestros padres, incluso ya nuestros padres ya iban cambiando un poco, pero sí que seguían con esa autoridad de se hace esto y se dice esto y tiene que ser así, y eso tampoco es, porque no daban pie al niño a mostrar sus sentimientos, a que pudiera expresarse, era como veían al padre o a la madre como algo muy lejano y no había ese afecto, ¿no? Ese afecto. Y entonces eso podía causar unas respuestas negativas cuando el niño ya es adulto, ¿no? Como poca autoestima, y además pueden convertirse en niños hostiles después, porque realmente ellos les han educado con la mano de hierro, ¿no? Entonces, así es. No es la manera. Y entonces muchas veces tendemos a ir de un lado a otro. Entonces, muchas veces pasamos de esa manera que se nos ha educado tan rigurosamente a decir, pues no, mi niño va a ser feliz y va a tener todo lo que yo no he tenido. Y ahí también nos equivocamos, porque ahí vamos al estilo permisivo.
en el que permitimos todo porque, ay, pobre el niño, ay, es que esto no lo sabe, ay, pues que es que mi niño no, mi niño tiene que tener tantos juguetes porque yo no los tenía. Es verdad. No hay consecuencias para las cosas malas que hace y somos muy tolerantes, somos poco firmes, tenemos poco control, no ponemos límites y entonces esto también genera una respuesta que no va a ser buena porque el niño va a volverse caprichoso. Y hay una cosa muy importante que tienen que saber los padres y que supongo que ellos también muchas veces se los olvida, que cuando estamos en nuestras edades de adolescentes y luego crecemos, nuestros padres nos siguen permanentemente a nuestro lado y Exacto. tenemos que enfrentarnos con la vida. Así Y la es. vida no te pone las cosas fáciles y no te las pone como tú quieres y cuando tú quieres. Exacto. Si yo estoy acostumbrada en mi familia que siempre me han dado todo cuando yo he querido, lo que he querido, y si tenía una rabieta, enseguida con consentirme ya estaba todo real, ¿qué capacidad de frustración genero yo? No tengo capacidad de frustración. Cuando me sale un problema grave y no sé a quién acudir, ¿qué sucede? Pues puede suceder desde problemas de depresión hasta incluso llegar al suicidio porque no soy capaz de enfrentarme a un problema. Y los padres tienen que saber que lo que le tienen que dar al niño siempre es herramientas dentro de lo que un padre también o una madre, porque como a mí me dijeron, cuando uno nace, cuando uno es padre no le dan el libreto de mira, así tienes que educar y así igual que cada hijo es diferente, aunque sean tus mismos hijos, cada uno es distinto. Y tú y los padres también van aprendiendo a ser padres. Pero es muy importante que los padres sepan que lo que tienen que dar son herramientas. Y que un hijo no es una propiedad, es un ser independiente, el cual depende de nosotros mientras es adolescente y hasta que no sea adulto, pero luego crece. Por eso también es un trauma para los padres, la adolescencia, porque se dan cuenta de que su bebé ya no es su bebé, su niño ya no es un niño. Y eso también supone un poco de trauma, ¿no? Para el padre o para la madre, ¿no? Que ya empiezan a pensar en todos los peligros y que no le pase nada y todas esas cosas, ¿no? Lo que tenemos que hacer como padres es dar las herramientas. Por eso lo que tú decías del estilo democrático es el mejor, el que se considera mejor, porque es un estilo que establece límites, pero no de manera rígida, que explica las consecuencias, que todo acto que tengamos, bueno o malo, tiene unas consecuencias, que yo no puedo premiar una rabieta, porque entonces el niño me va a hacer rabietas todos los días, que yo, si me planteo poner un castigo, tengo que ser capaz de llevarlo hasta el último momento. Si sé que no voy a ser capaz, es mejor, por favor, no ponerlo. Porque los niños son muy listos y los niños ya saben, los niños van viviendo y ya dicen, uy, si mi padre me dice que no me va a llevar al parque, pero yo sé que al final me va a llevar. Entonces, si tu padre te dice no hay parque, hoy no hay parque. Y si no vas a ser capaz de aguantar eso, mejor no le digas nada, ponle otro castigo, que piense que, bueno, pues tener el rincón de pensar, ese rinconcito en el que nos sentamos, nos relajamos. Puedes poner incluso los puntos verdes, rojos y amarillos según el niño se vaya portando cada día. ¿Que tienes punto verde, que te has portado muy bien? También podemos premiar al niño por portarse bien, que vea que todo tiene unas consecuencias. Los buenos actos, consecuencias buenas. Los malos actos tienen consecuencias malas. El hablar con ellos, el mantener, no es ser amigo, pero sí saber que puede tener esa confianza. Porque imagínate un padre o una madre que están trabajando o que no le han prestado atención al niño durante toda su infancia y luego llegan la adolescencia, que es un periodo de muchos cambios y de muchos peligros, porque el niño se piensa que es adulto para muchas cosas y no es maduro para muchas cosas. Está madurando y todo tiene su proceso. Y queremos que nuestro hijo nos cuente si hay algún problema en el colegio, si le hacen bullying, con quién habla en el ordenador. Y nuestro hijo o nuestra hija no tiene esa confianza con nosotros para contarnos, porque nunca hemos hablado antes con ellos. No podemos pretender que ahora con 15 años nos cuente cuando no ha tenido con nosotros esa confianza. Entonces, desde muy pequeños,
pues decir, mira, desde incluso cuando van al colegio, que luego vengan y te cuenten, pues vamos a hacer una reunión, todos los días una reunión, como en los trabajos, vamos a tener reunión familiar. Y me vas a contar qué ha pasado hoy en la escuela. ¿Has estado bien? ¿Qué has hecho en el recreo? ¿Con quién te relacionas? ¿De qué habéis hablado? Exacto. Eso es muy importante. Y luego, por último, yo sí que vi que también había un estilo totalmente diferente al democrático, que te dice que las repercusiones en el democrático suelen ser niños más felices, niños que suelen ser capaces de tomar decisiones, que no son indecisos, y que tienen una mayor autoestima y se sienten más responsables porque han tenido, yo creo, que una educación más equilibrada. Y luego está el estilo negligente o indiferente. No me importa la educación de mi hijo. Esto yo lo he visto también con personas muy jóvenes, cuando personas muy jóvenes han tenido niños, pero ellos a su vez todavía eran no han madurado. Eso, muchas veces no han sido capaces de educar a sus hijos y esos hijos han sido al final educados por sus abuelos. Exacto. En muchas ocasiones. Pero los padres pues no han estado ahí, no han servido de guía, esos niños no han tenido ese cariño y tiene el impacto pues de que baja autoestima y incluso problemas serios psicológicamente, porque no tienen un referente. Tus padres son tu referente. Hoy leí una cosa muy interesante, Orlando, que decía, salía la foto de una mamá y de un niño leyendo un libro en el metro, que eso es muy raro. Y entonces uno le preguntaba, ¿y cómo has hecho tú para que el niño lea? Dice, yo no he hecho nada, dice, yo he hecho leer. Dice, los niños no escuchan, los niños imitan. Exactamente, sí. Entonces, cuando un niño tiene un referente de un padre o una madre y de una educación o de una preocupación, porque hay muchos niños que se portan mal porque lo que están llamando es la atención, una atención que no tienen y no saben cómo llamarla. Entonces, estos son los tipos más o menos de educación que hay y el democrático sería el más equilibrado para el niño y para los padres. Has tocado algunos puntos y los he ido apuntando para no olvidarme, a contar de ellos, a hablar sobre ellos. Necesitamos las herramientas necesarias para poder educar a nuestros hijos, para poder darles esos conocimientos que van a ser adultos sanos mañana. Los premios y los castigos. Se habla, por ejemplo, yo escuché decir, si vas a hacer la tarea, yo te voy a premiar con darte un juego, cualquier cosa, un helado, llevarte al parque, lo que sea. Entonces, ¿qué es lo que estamos haciendo? Estamos haciendo un negocio en el cual el niño dice, yo hago mi tarea porque me van a dar este premio, pero no le estamos haciendo responsable de que él tenga conciencia de que tiene que hacer su tarea o su deber, o en algunos países tiene diferentes nombres, porque debe de hacerlo, porque es lo correcto, porque es lo que es su responsabilidad como estudiante, más no porque tenga que recibir un premio. Entonces, muchos padres hacen esa negociación un poco equivocada. Obviamente considero que puede ser mucho por desconocimiento. Entonces, hay que saber cuáles son los premios y también cuáles son los castigos que se le tiene que, si se le puede decir castigo a la palabra, ¿no? El nivel autoritario que utilizaban nuestros abuelos, nuestros padres, quizás en aquella época, versus democrático, que es el de la actualidad. Muchos dicen, y yo no sé si tú lo has escuchado, ahora los muchachos son así, pero nosotros nos educaron de otra manera y somos personas más responsables, somos personas diferentes a lo que es la juventud actual, ¿ya? Entonces, según yo pienso que si le hacemos una pregunta esto a un abuelo o qué sé yo, ellos te van a decir el autoritario, el de nuestra época, el de la chancleta o el del cinturón. Efectivamente. Es que eso te van a decir, porque van a decir, yo lo eduqué a mi hijo de esa manera y miren cómo es un profesional y te van a hacer toda la historia del hijo. Y si nos ponemos a pensar, en realidad, en aquella época, como criaban o educaban estos padres, nuestros abuelos, sí dieron una buena generación de personas y de seres humanos en el sentido de cómo son, ¿no? Cómo se van relacionando, de su buena conducta, ¿no? Que no es lo mismo que está saliendo en la actualidad.
algo puse aquí, llamar la atención. Tú dijiste, los niños a veces se portan malcriados, irascibles, porque quieren llamar la atención que los padres no le dan. Entonces, ¿qué es lo que hace el padre? Este niño está malcriado y lo castiga. Y en vez de castigarlo, lo que tiene que entender es por qué mi hijo está actuando de esta manera. ¿Por qué mi hijo está presentando esta conducta? Y entonces ahí pues, se puede diferenciar realmente qué está sucediendo. Y a veces no es que el niño sea malcriado, es como dijiste, el niño quiere llamar la atención que su padre no le está dando. Entonces, vamos a ir a otra pregunta relacionada con lo que acabamos de indicar. Vamos en este momento a una pausa y luego al regresar seguimos conversando con Úrsula Pedregosa sobre la adolescencia, cuáles son las dificultades, las causas y cuáles son todos estos cambios que se producen cuando los chicos llegan a esta etapa, ¿no? Vamos a ver, vamos a encontrar aquí y vamos a un break. ¡Hello! Conéctate con nosotros así como nosotros nos conectamos contigo. Sigue nuestra programación. No olvides que la música que transmitimos aquí en Latino Radio TV también conecta contigo. Descarga nuestra aplicación para iOS y Android hoy mismo y compártela. Sigamos conectando juntos, tú y nosotros. Somos Latino Radio TV 24/7. Estamos de regreso hablando con Úrsula Pedregosa sobre la adolescencia, cuáles son las etapas, los cambios y las dificultades que se presentan. Nos quedamos, Úrsula, en los padres cada día van perdiendo el control de sus hijos, se vuelven más permisivos. ¿Por qué está sucediendo este fenómeno? Pues porque yo creo que, como te comentaba un poquito, como lo hablabas antes, cuando decías, hablas con los abuelos y dicen, pues que yo le daba con la chancha, con la zapatilla, y ¿a quién de nosotros? Bueno, en algún momento te tienen que dar un cachete o algo así, y la verdad es que luego no han salido adultos responsables, pero porque creo que estamos perdiendo muchas veces el norte de las cosas y el enfoque. Pasamos de decir, grito a mi hijo, estoy maltratando a mi hijo. No tiene nada que ver. Yo no he tenido esto, como no he tenido esto, o me he criado y a lo mejor tenía un juguete solo, por poner un ejemplo, para los Reyes Magos, yo ahora mi hijo no puede tener un juguete, tiene que tener 50 millones de juguetes que no le va a prestar atención a nada, porque va a tener muchas cosas, no le va a dar la importancia, porque regalamos mucho y damos mucho, pero no enseñamos el agradecimiento y sobre todo la importancia que tiene ese regalo o lo que nosotros demos. Entonces, creemos que nuestros hijos van a ser más felices, porque recordamos, no, es que yo cuando yo tuve esto, pues mi padre no me escuchó y entonces yo mi hijo, pues eso, voy a estar pendiente de él, les sobreprotegemos. Y cuando yo sobreprotejo tampoco estoy dando una herramienta para que luego el niño se sepa defender, porque le estoy protegiendo yo siempre. No se puede enfrentar por él solo. Una cosa es pues estar pendiente de tu hijo, obviamente, y otra cosa es tenerlo en una burbuja. A los niños hoy les tenemos muchas veces en burbujas, les consentimos porque igual el ritmo de vida es muy acelerado. Antiguamente siempre había una parte de la familia, normalmente tocaba el papel de la madre y de la mujer quedarse en casa, pero siempre había esa parte que estaba en casa y de alguna manera todo lo controlaba. Hoy en día esa parte también está trabajando, entonces se llega a casa, se llega cansado, entonces lo más fácil es muchas veces utilizar el móvil como babysitter. Horrible, ¿no? Lo que no se debe hacer, porque además hay niños que se tiran desde las 7 de la mañana hasta las 6 de la tarde en escuelas y luego llegan a su casa y lo que hacen es prácticamente cenar
ducharse y a la cama. A la cama. Nos vemos los fines de semana. Y hay muchos padres pues, que también quieren su momento de decir, pues yo me voy a pádel, o me voy a hacer a correr, o me voy porque también quiero mi momento. Entonces, la pregunta es, ¿cuándo se pasa tiempo con el niño? Y el hecho de consentirles o de darles aquello que nosotros creemos, siempre pensamos que lo que no hemos tenido nosotros lo tienen que tener ellos, y ahora encima vamos pues eso, al extremo contrario. Ujú. Ahora encima, claro, ahora hemos pasado de que antes no se escuchaba a los niños no tenían voz ni voto, no, lo que dice un niño es un niño. No, y ahora es todo lo que dice un niño es verdad, desde la A a la Z. Y no todo lo que un niño dice es verdad, de la A a la Z. Porque los niños también empiezan a mentir desde que se les cae un plato y dicen que ha sido el perro. Y saben cómo hacerlo, porque ellos saben cómo hacerlo. Todo eso es. Entonces, no hay que ir de un extremo a otro, obviamente. También se ha querido sobreproteger mucho de muchos abusos que ha habido a menores, tanto de violentos, y se ha querido protegerlos, pero se ha sobreprotegido, se ha pasado, yo creo que del blanco al negro siempre se pasa al extremo. Y entonces así tampoco se está generando ni se está dando esas herramientas, porque a nosotros, claro, cuando nos pasaban las cosas, cuando yo hablaba el otro día con Ray del bullying, sí que es cierto que todos nosotros en algún momento hemos sufrido bullying en el colegio, que no se metía con alguien porque llevara gafas y le llamaban gafotas, o porque estuviera con sobrepeso. Y sí que es cierto que el bullying se acababa en el colegio, y hoy en día sigue en casa porque el niño se lleva el móvil, hay grupos de WhatsApp y sigue. Y hoy en día encima la bola es mayor, porque antes se quedaba en clase y ahora va a todas las clases, a todo el colegio. Pero sí que es cierto que nosotros hemos sabido de alguna manera lidiar con ello, y eso nos ha dado herramientas para generar esa capacidad de frustración y de hoy en día poder defendernos. Si nosotros les hacemos todo a los niños, en cuanto tienen una rabieta les damos, en cuanto el profesor, por ejemplo, le ha puesto una mala nota porque se ha portado mal, pero yo voy a discutir al profesor, no le voy a... Antiguamente, cuando llegabas a casa te decía, mamá, me ha dicho esto el profesor, y te decían, algo habrás hecho. Hoy en día es lo contrario, hoy voy al profesor porque mi hijo no ha hecho nada. Entonces es un poco eso, yo creo que hemos pasado de un lado a otro. Sí, una de las cosas que mencionaste, que de la pregunta que he planteado, los padres se han vuelto un poco más permisivos. Quizás muchos de ellos han empezado a tenerle miedo a sus hijos. Otros considero que por culpabilidad, de como no están en el tiempo suficiente con ellos, no tienen ese acompañamiento con sus hijos, porque están más en otras labores que ellos han priorizado. Entonces sienten esa culpabilidad y todo lo que los hijos le piden se lo dan, algo que realmente no debería de ser, porque entonces el niño se vuelve demandante, ¿no? Lo que no tenemos, como lo indicaste tú, hay muchos padres que lo que no pudieron tener se lo quieren dar a sus hijos. Entonces ellos se sienten realizados dándole esas carencias que ellos sufrieron cuando ellos eran adolescentes o niños. Entonces quieren ellos compensar esas carencias con sus hijos y darles todo, y también se les está haciendo un daño. Porque en aquella época, cuando nuestros padres nos decían, mi hijo, no puedo darte o no puedo comprarte eso, no sucedía nada, Úrsula. Éramos niños igual, tranquilos, nos quedábamos, comprendíamos la situación y creo que éramos felices también, ¿no? El bullying, hablábamos del bullying, lo mencionaste, el bullying no solamente existe en el colegio, existe hasta en el mismo hogar. Los mismos padres le hacen bullying a sus hijos y no se dan cuenta. Hablando de este tema, cuando existe violencia en el entorno familiar, por ejemplo, una de las cosas que podríamos mencionar y que quizás las personas dicen, no, eso no es violencia, la falta de diálogo con tu hijo, la falta de acompañamiento, como lo hemos dicho,
esos vínculos afectivos que se están deteriorando y resquebrajando, los sentimientos de soledad y abandono que sufren nuestros adolescentes, que lo conllevan a las drogas, a los vicios, a las adicciones, a los suicidios, donde ellos se vuelven prácticamente indefensos y no pueden resolver sus propios conflictos emocionales, sus propios conflictos que los están rumiando cada día y les están afectando su psiquis, que los conlleva a la depresión, a la ansiedad y a otros trastornos mentales e inclusive enfermedades físicas. ¿Cómo afecta la violencia intrafamiliar en el desarrollo psicosocial y emocional del adolescente? Pues mira, afecta mucho, hasta para personas que creen que no les ha afectado. El ver, ya lo que también decías, porque hay muchos tipos de violencia. No está la violencia física, cuando existe un maltrato de un padre hacia una madre, o de una madre hacia un padre, ¿no? Pero se ve más habitual de un padre hacia una madre, o hacia unos hijos. Cuando estás acostumbrado a verlo, es como que te vas acostumbrando un poquito a esa situación y la ves normal. Entonces, o puedes ser víctima o puedes ser verdugo. En el caso de una mujer o de una niña que pueda haber maltratos de su padre a su madre, pueda entender, normalmente puede generar también que ese odio hacia el ser masculino, porque también es algo muy importante para un niño, sus ídolos, por así decirlo, ¿no? Sus referentes son sus padres. Cuando un padre falla o una madre falla, si una madre falla a un niño, el niño puede que de mayor sea un misógino. No crea, porque la mujer más importante de su vida le ha fallado. Entonces, ¿cómo va a creer luego en cualquier mujer? Sucede igual en los hombres. Y en los niños también, que ven que su padre maltrata a su madre y lo ven como algo normal. Entonces, a lo mejor en sus relaciones de pareja lo pueden volver a repetir porque es algo normal. Se van a volver castigadores también. Pero ¿qué sucede también cuando uno llega a una adolescencia y ha estado viviendo un maltrato? Llega un momento en que uno ya es adolescente, ya se siente el hombre y se enfrenta al padre. Y no es el primer caso de que un padre mata a un hijo, porque un hijo se mete en medio. Porque un niño cuando es pequeño y más indefenso, no se ve con esa capacidad para defender a su madre, ¿no? Pero cuando ya es una persona más adulto, ya se siente más adulto, es capaz de enfrentarse a ello, ¿no? Y la verdad es que es algo que además de que te genera por dentro muchísimas inseguridades, una autoestima muy baja, uno piensa, si mi padre no me ha querido, ¿quién me va a querer? También por la falta de atención que decías, el que te presten atención, es ese sentimiento de abandono. Cuando un padre se va y abandona a su familia, ese sentimiento de abandono se queda. Y luego lo ves reflejado y incluso lo puedes sentir reflejado en relaciones que tengas con personas del otro sexo. Que digas, ¿por qué me ha dolido tanto el que un amigo de repente ya no me haga caso? ¿Por qué me duele? ¿Por qué me duele tanto? O vale, no me hace caso. Porque vuelve a mí ese sentimiento de abandono que yo sentí cuando mi padre se fue. Entonces, son cosas que muchas veces hasta creemos que no influyen. Yo para todo eso siempre recomiendo, también para padres, para hijos, recomiendo que vayan y hablen con expertos, porque son los que mejores herramientas les pueden dar para todo este tipo para sobreponerse a esos traumas, porque también hay muchos niños que repiten patrones. Mi padre es alcohólico, yo bebo. Es que se repiten los patrones. Definitivamente. Y entonces, al final,
muchas veces es complicado cuando has visto y has crecido en un ambiente violento y en el que has visto también drogas y alcohol, que luego puedas tener una vida o relacionarte de una forma normal si antes no has ido a un psicólogo, a alguien que te ayude, porque muchas veces es necesario, muchísimas, y yo creo que en estos casos es muy, muy necesario. Y cuando pasan, además es que cuando vemos incluso noticias en la tele, muchas veces vemos que los maltratadores o la persona que ha cometido es una persona que ha vivido dentro del entorno de esos entornos y ha imitado, o bien por un lado o bien por el otro, ha imitado esos patrones. Tengo 3 preguntas, nos quedan 15 minutos, espero poderlas terminar y si no, pues bueno, quedan para otra ocasión. Lo importante, como planteaste, es relacionarnos de manera saludable. ¿Cómo los aparatos inteligentes, ya lo mencionaste al principio, la tecnología, si bien es cierto, ha jugado un rol fundamental, porque si no, no estuviésemos en este momento compartiendo esta charla tan importante, pero bien utilizado. Cuando entregamos estos aparatos inteligentes, estos instrumentos en manos de nuestros hijos que no están capacitados emocionalmente todavía para manejarlo, que no sabemos por dónde navegan, que no sabemos en qué redes se meten, que no sabemos con qué contactos ellos están estructurando y no sabemos qué pueden estar haciendo o cuál es la otra persona que está del otro lado y puede estar en nuestros hijos interviniendo para cometer quizás alguna desgracia. Estos aparatos, además de todo esto, han llegado a, en la familia, ocasionar un resquebrajamiento familiar, donde se ha perdido la afectividad, donde los padres ya no tienen comunicación con sus hijos porque ellos están por intermedio, donde el padre está en el cuarto de al frente y su hijo al otro lado, y es incapaz de levantarse y hablar con él de cara a cara y simplemente le manda un mensaje de texto. Nuestros hijos se han acostumbrado a dormir con estos aparatos inteligentes, con estos celulares, esperando un mensaje, un emoji, cualquier cuestión que represente un contacto con sus amigos. Están perdiendo la forma de expresarse, se pierde el lenguaje, ya no hay cómo, porque a escasa distancia ellos están con sus celulares y el amigo está al otro lado. ¿Cómo ha afectado los aparatos inteligentes en el entorno de los adolescentes? Como bien dices, ha cambiado muchísimo. Ha cambiado la manera de relacionarnos. Antes los niños bajaban a jugar al fútbol y ahora bajan y están con el... si es que bajan y no están jugando con videojuegos interactivos, o bajan y están todos mirando su móvil y ni se miran a la cara. Entonces realmente no están interactuando, están detrás de una pantalla. Pero como decíamos antes, muchas veces también es por propia imitación. Los padres están también con los aparatos y los hijos ven los aparatos. Pero también es cierto que hay muchos peligros en todo eso y más cuando nos coge en estas edades, en edades de la adolescencia, en la que nuestro padre no tiene la razón y nuestra madre tampoco y el youtuber de moda es el que nos va, o mi amigo, que sabe más, o mi amigo, que no conozco, pero creo que es mi amigo, porque juega conmigo en mi videojuego y me dice que tiene mi edad. Pero yo no le conozco. Y es muy importante saber eso. Tu amigo es aquel que conoces, que has visto, que has tratado con él. No es una persona a la que no conoces que te puede estar diciendo que tiene 10 años o que tiene 15 y realmente tener 40, 30, 20 años o 25 años y tener, obviamente, otras intenciones. Porque cuando yo ya empiezo a generar una amistad contigo, que te digo, ya soy tu amigo, mándame una foto, mándame, venga, vamos a hablar. Adolescencia, época muy mala porque estamos convirtiendo, nuestro cuerpo está cambiando y ya tenemos la necesidad de expresar ese amor corporalmente.
hay muchos problemas, como el sexting, un montón de... Luego también mandar algún tipo de fotografía y que te puedan extorsionar con eso. También. Hay niños que esos problemas tan gordos que pueden tener con las redes, luego no son capaces de contárselos ni transmitírselo a los padres por vergüenza o porque no han tenido nunca esa capacidad, no se ha generado lo que hablábamos, la forma de hablar y de relacionarnos. Esa confianza, la confianza, que esa apertura, la apertura que debe darle un padre, una madre, un padre a sus hijos. Al no generarse, pues el niño no tiene confianza, aún encima se avergüenza de lo que le pasa y eso puede llevar pues incluso al suicidio. Luego también las famosas cadenas de vamos a hacer estos retos, como el famoso de la llena azul, que te decía que la última prueba era suicidarte. O sea, cosas tan terroríficas. Yo siempre digo, el internet y las herramientas tecnológicas se pueden utilizar y son muy buenas. Fíjate lo que decías, ahora podemos estar transmitiendo, tú desde Miami, yo desde España, estar hablando, conociéndonos y poder estar hablando de este tema y que llegue este vídeo a todo el mundo. Es algo muy bueno. Pero también Internet tiene muchos peligros y tú a un niño sin más no le puedes entregar un móvil o dejarles sin un control parental de lo que está viendo. Así. Y tienes que explicarles, porque no se trata de prohibir, porque además cuando tú prohíbes algo siempre suele llamar más la atención, basta que te digan que no para que quieras hacerlo. Se trata sobre todo de enseñar, de ir poniendo límites, de ir diciendo aquí no puedes meterte, tener un control sobre lo que ven, lo que no ven, los peligros, que sepan los peligros y sobre todo también lo que hablábamos del bullying, que hoy puede haber problemas muy grandes con eso porque el bullying me va persiguiendo y no es solo que me afecte a mí, a mi clase, es que se entera todo el colegio. Y entonces son problemas bastante graves y hoy en día tenemos que estar muy atentos con eso y también por lo que tú decías, porque no nos relacionamos entre nosotros, nos relacionamos telemáticamente, pero no estamos perdiendo la relación social tal y como era. Estar hablando con una afectividad y el abrazo. Luego también cosas como la pandemia han afectado muchísimo. Obviamente, claro, o sea, contribuyó más todavía a algo que ya estaba creciendo y la pandemia lo agudizó mucho más. Entonces, eso yo pienso también que ha contribuido a que la familia actualmente está desestructurándose y ya no es la misma de antes o como la misma en épocas pasadas o quizás la misma que antes de la pandemia. Y esto sí ha afectado mucho porque se ha ido desestructurando y todo lo que ha dejado la pandemia también, donde se ha visto muchas parejas, muchos matrimonios, muchos padres han tenido que separarse y bueno, muchas cosas han sucedido, ya sea cultural, social y también económico, porque hay muchos factores que entran en todo esto y se ha visto resquebrajado todo este sistema y obviamente afectado también en la educación y el desarrollo de nuestros hijos. Me quedó unas dos preguntas, pero en todo caso, quiero que terminemos con las últimas palabras. ¿Es la adolescencia una época complicada y de gran vulnerabilidad emocional? Efectivamente, sí, porque es una época de cambios y los cambios siempre son críticos. Lo hablábamos al principio, son cambios físicos en el que un niño ya se ve distinto, además hormonalmente se siente diferente, no entiende, al no entender lo que le está pasando y los procesos que conllevan y el cambio que está experimentando, pues reacciona muy violentamente con lloros, con alegrías, y entonces es una época en la que están muy vulnerables, en la cual se les puede engañar muy fácilmente, más de lo que ellos creen, porque cuando ellos creen que saben mucho y no saben tanto, son inmaduros, pero ellos ya se creen maduros para muchas cosas, y luego hay muchos mensajes negativos.
escuchamos hoy en día muchos mensajes negativos en la música que escuchan. Además porque ahí es cuando empieza la interacción y las relaciones, digamos, sexuales, ¿no? Que empiezan a experimentar un poquito. Y entonces el valorarse ellos y el valorar y el respetarse ellos y respetar a los demás. Hoy hay músicas que se escuchan que realmente van con unos mensajes bastante fuertes y de poco respeto. Y los niños, porque siguen siendo niños, mentalmente están madurando, pero siguen siendo niños, son más vulnerables que nunca y se les tiene que prestar muchísima atención, se tiene que tener muchísima paciencia, uno tiene que tener la empatía para ponerse en su lugar y pensar cómo uno estaba en ese momento, aunque fuera distinta a la época, pero sí que pasamos por los mismos trastornos, ¿no? Físicos, ¿no? Esos cambios. Intentar, los padres que todavía no tengan hijos en la adolescencia, empezar a trabajar con ellos desde pequeños, desde una educación que tiene que empezar en el hogar, ese tiempo. Muchas veces un niño necesita más un tiempo que un juguete, el estar con ellos, el escucharles, el darles esa confianza para que el día de mañana puedan tener esa confianza contigo cuando se les presenten problemas mucho más graves que se les van a presentar. Así y que es. Nosotros tenemos que ser un poquito sus guías, ¿no? Y darles esas herramientas para que ellos se desenvuelvan pues como personas adultas en la sociedad. Así es. He presentado los 2 libros de Úrsula, este de aquí, que es Los 7 acordes, lo pueden encontrar en Amazon, y también el de acá, que es Etaria, ¿verdad? Sí. Que también lo pueden encontrar en Amazon. Ya pasé las redes sociales de Úrsula, la vuelvo a pasar nuevamente para cualquier persona que la quiera contactar. Úrsula, esta conversación ha sido importante. Quiero acotar ya para finalizar que si bien es cierto, no todo no podemos delegar la culpa al adolescente o a los cambios que se producen, sino que también hay que empezar a educar a los padres. Porque hay muchos padres que no tienen la suficiente formación para poder tener y criar hijos sanos y saludables. Porque se verán muchas cosas en las escuelas, en los colegios, pero podemos tratar al joven, pero si no tratamos la raíz, que es la familia, entonces esto se va a ir produciendo lastimosamente. Entonces vamos a tener que hacer un análisis realmente de de dónde radica esto, de dónde nace esto, para poder hacer una valoración responsable y empezar desde los padres y hacer una valoración de forma integral. Nos quedan 3 minutos, Úrsula, te mando un gran abrazo. Si tienes algunas palabras para despedirnos, gracias por haber estado en Tiempo de Vivir, gracias por acompañarme. Muchas gracias a ti, Alejandra. Orlando, sabes que es un placer, para mí es un placer estar aquí contigo, porque además siempre nos falta tiempo para todo lo que queremos hablar. Y una recomendación que yo hacía, que se acuda a profesionales. ¿Por qué? Porque ellos son los que mejor van a poder darnos herramientas a padres y a hijos, que muchas veces los padres lo necesitamos mucho. Cuando lo que tú decías, hay muchos padres que no saben cómo hacerlo, pues que sepan que siempre hay profesionales que están ahí para ayudarnos y guiarnos y guiar a las familias también. Un placer, Orlando, estar aquí. Muchas gracias. Gracias. Gracias también a ustedes por haberse conectado en el programa Tiempo de Vivir. Los esperamos el próximo jueves. Gracias, Úrsula. Infinitas gracias por habernos acompañado a través de este stream. Recuerda suscribirte a nuestro canal de YouTube Latino Radio TV. Sigamos conectando juntos.